bienvenidos. En este video les voy a hablar sobre una propiedad en las progresiones aritméticas. ¿Qué dice la propiedad? Entonces miremos, en toda progresión aritmética, la suma de los términos equidistantes, ahora les explico esta palabra, equidistantes a los extremos es igual a la suma de los extremos. Profe. Bueno, primero empecemos aquí. ¿Qué quiere decir equidistante? Equidistante quiere decir la misma distancia, ¿no? Entonces miremos, en toda progresión aritmética la suma de los términos equidistantes a los extremos es igual a la suma de los extremos. Entonces, veamos qué es lo que nos quiere decir esto. Tomemos una progresión aritmética en forma general, ¿no? La voy a trabajar en forma general. Entonces, sea aquí AS1, pues que sabemos quién es AS1, el primer término, ya. Y aquí van a haber otros términos. Y aquí va a estar una sub j. Bueno, continuamos. Aquí hay otra cantidad de términos de nuestra progresión aritmética. Aquí está A sub p. Y aquí hay otra cantidad de términos. Y aquí está A sub n. ¿No? A sub n. Bueno, ¿qué es lo que significa? En toda progresión aritmética la suma de los términos equidistantes. Bueno, ¿lo que es eso? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Este término de aquí a acá, los términos que hay de aquí a acá, o sea, los que están aquí, entre A sub 1 y A sub j, es la misma cantidad que hay entre A sub p y A sub n. Eso es lo que significa. Entonces, vuelvo a explicar. Veamos. La cantidad de términos que hay entre A sub 1 y A sub j es la misma cantidad de términos que hay entre A sub p y A sub n. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que significa equidistantes. La cantidad de términos que hay de aquí a acá es la misma que hay de aquí a acá. Eso es lo que se refiere cuando nos dice equidistantes, ¿no es cierto? Entonces, estos dos términos, A sub j y A sub p, son equidistantes ¿de quién? De los extremos. A sub p es equidistante a su n y A sub j es equidistante a su 1. Aquí lo he llamado a su 1 porque este es el primer término. ¿Qué es lo que nos dice nuestra propiedad? Nuestra propiedad lo que dice es lo siguiente. En toda progresión aritmética, la suma de los términos equidistantes, es decir, que A sub j más A sub p tiene que ser es igual a la suma de los extremos. ¿Quiénes son los extremos? A sub 1 y A sub n. A sub 1 más A sub n. Ya, profe. Esto es lo que está diciendo ¿quién? Nuestra propiedad. Y ahora vamos a ver, vamos a demostrar que esto es real, que esto se nos cumple, ¿no? Para hacer la demostración vamos a recordar lo siguiente y vamos a tener en cuenta algo. Entonces, nosotros habíamos hallado que A sub n, ¿a qué era igual? Era igual al primer término más la diferencia multiplicado por n-1, ¿no es cierto? n-1 era la cantidad de términos. Vamos a ver acá. Entonces, aquí hay que entender un poquito lo siguiente. Vamos a ver, aquí, Entonces, aquí tengo n términos, claro, y acá también tengo ¿qué? N términos, están allí. N términos que hay aquí, este es el primer término, entonces si aquí tengo n términos y le sumo este a su 1, ¿cuántos voy a tener? N más 1 términos. Y si incluyo n más 1 términos, y si incluyo el AJ, ¿cuántos voy a tener? Ya, aquí tenemos n más 1 términos, y si le incluyo el A sub j, voy a tener n más 2 términos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el A sub j, ¿a qué va a ser igual? A sub j
va a ser igual al primer término, muy bien, más la diferencia multiplicado. ¿Cuántos términos hay aquí? N más 2 y menos 1. Ya. Es decir, que a sub j va a ser igual a sub 1 más la diferencia multiplicado por n más un término. A esta la voy a llamar la ecuación número 1. Esta es la ecuación número 1. Vamos para la otra parte. Vamos a hallar a sub n, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual a sub n? Entonces, a sub n va a ser igual al primer término. Estamos aquí en esta parte. A sub p. Muy bien. Más la diferencia. Como este término y este término son equidistantes de los extremos, y ya dijimos que aquí habían n términos. Si incluyo a sub n, hay n más un término. Si incluyo a sub p, hay n más 1 más un término. Entonces es n más 2 menos 1. A sub n, ¿a qué va a ser igual? A sub p más la diferencia multiplicado por n más 1. Ajá. Ya esta la voy a llamar ecuación número ¿qué? Número 2. Esta es la ecuación número 2. Veamos que ahora tenemos que resolver. Tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo siguiente. A 1 le vamos a quitar 2. Entonces 1, ecuación número 1, menos la ecuación número 2. Eso es lo que voy a hacer. Voy a escribir la primera. A sub j igual. Entonces, esta nos queda como esta. La 1 va a quedar igual. De esta vamos a cambiar de signo. Va a ser igual a sub 1 más d por n más 1. Ya tenemos la ecuación número 1. Menos la ecuación número 2. Entonces le cambiamos el signo acá. Menos a sub n igual a menos a sub p menos la diferencia por n más 1 términos. Y vamos a proceder, pues obviamente, ¿a qué? A sumar esto de aquí. ¿Y qué nos queda? Que a sub j menos a sub n, ¿a qué va a ser igual? A sub 1 menos a sub p. Estos dos términos, miremos que son los mismos y tienen signos diferentes, entonces simplemente los cancelamos. Bueno, hasta allí, ¿no es cierto? Ahora vamos a transponer términos. Entonces, pasemos este término hacia acá. ¿Qué me va a quedar? Que a sub j más a sub p, claro, como está con menos, pasa acá con más. Va a ser igual a sub 1, este a sub 1, este que está con menos, pasa con más. ¿Más quién? Más a sub n. Y miremos, a sub j más a sub p igual a sub 1 más a sub n. Y hemos demostrado nuestra propiedad. Vamos a hacer un ejemplo de esta propiedad, es decir, 5, digamos 9, aquí estamos sumando 4, 13, 17, 21, 25. Veamos ahí. Esta es una progresión aritmética. Claro. Lo que nos dice la propiedad es que en toda progresión aritmética la suma de los términos equidistantes a los extremos es igual a la suma de los extremos. ¿Quiénes son los extremos? Estos dos. Entonces miremos, empecemos por aquí. Estos dos términos que están aquí. Estos son los términos centrales. De aquí a acá, ¿cuántos términos hay? 1. Al primer término, ¿no? Al extremo, a este extremo. El 17, ¿cuántos términos hay entre el 17 y el 25? 1. Entonces se nos va a cumplir la propiedad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar estos dos. Ya. Vamos a sumarlos. ¿Cuánto nos va a dar esa suma? 13 más 17. Claro. Pues no hay más. 30. Muy bien. 30 hasta aquí. Ahora, este término también es equidistante con el de acá. Este también es equidistante. Vamos a sumarlo. Y vamos a ver cuánto nos da. ¿Cuánto nos da eso? 21 más 9. Muy bien. 30, ¿no es cierto? Miren, nos vuelve a dar lo mismo. Y ahora sumemos los extremos. Vamos a sumar los extremos. Aquí. Miremos qué nos va a dar. 25 más 5. ¡Sorpresa! ¡Claro! 30. Miremos ahí. Y nos ha dado lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, si sumamos estos dos, tiene que ser igual a la suma de los extremos. 17 más 13, 30. 5 más 25, 30, se nos cumple. Si sumamos estos dos, que son equidistantes a los extremos, 21 más 9, 30. 25 más 5 da 30. Se nos cumple la propiedad.
Veamos un segundo ejemplo. Profe, pero es que usted tomó y que son pares. Bueno, vamos a ver ahora cuando son impares. ¿No es cierto? Vamos a ver. Voy a tomar la misma progresión aritmética, la misma. 5, 9, 13, 17, 21, 17, 21, 25 y 29. Bueno, ahí. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos, ¿no es cierto? Tenemos 7 términos. Entonces vamos a buscar términos que sean equidistantes a los extremos. Entonces, este término se llama término central, este 17 que está aquí. Bueno, y miremos lo que nos va a dar. Entonces, tomemos estos dos términos que son equidistantes. La propiedad es clara. En toda progresión aritmética, la suma de los términos equidistantes, este de aquí. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a sumar estos dos. Vamos a ver cuánto nos da. ¿Son equidistantes? Claro, porque entre el primer término y este término hay un término. Entre este término y el último hay un término. Eso es equidistante. La cantidad de términos son las mismas, ¿no? ¿Cuánto nos da eso, jovencitos? Claro, eso nos da 34. Muy bien. Ahora, vamos a sumar estos dos términos que también son, ¿qué? Equidistantes. Claro, con los extremos. ¿No? ¿Cuánto nos da? 25 más 9. Claro, 34. Muy bien. Ahora, vamos a sumar los extremos. Aquí. Miren. 29 más 5. Claro, muy bien, 34. ¿Se nos cumple la propiedad? Sí, se nos cumple la propiedad. Que 13 más 21, 34, que es igual a la suma de los extremos. 9 más 25, 34, que es igual a la suma de quién? De los extremos. Profe, ahí hay un 17, ¿no? Claro. Y miren que la suma me da ¿cuánto? 34. ¿Será que el término central es igual a la suma de los extremos o a la suma de los términos equidistantes dividido entre 2? Ese es el próximo video. Amigos, muchas gracias y hasta un próximo video.